Por que ler Revestress? Ler para saber, ler para crescer, ler para distrair, ler para pensar. Ler porque tem poesia, ler para acordar, ler para se divertir, ler para descansar, ler para existir. Ler só para ler mesmo, ler para conhecer, ler para estranhar, ler porque é bom, ler para ser feliz. Não importa por quê, mas leia. Revestress, para quem está pensando. Ou para mim tem mais a ver com imprecisão do que com caminhos retos. Criar é arriscar, né? Eu acho que o Navega é uma provocação. Você quer fazer um filme independente, esse é o comportamento. O cara arrisca o resultado, ele está disposto a arriscar o filme ser um fracasso, disposto a arriscar o filme ser ruim. É um estímulo, é um empurrão que essas pessoas, esses artistas dão para falar, é possível, eu fiz por aqui, você pode fazer por ali, faça do seu jeito. Escrever é fácil, difícil é pensar. Eu não vou saber nunca qual é a próxima frase de um grande escritor. Do mesmo jeito que a ficção pede conflito, o documentário pede contradição. É você um pouco se lançar tendo ali uma bússola, tendo ali um norte, a partir da experiência de pessoas que já consolidaram um fazer artístico em suas áreas específicas de atuação. Na ação do personagem é que você vai ver quem ele é. O cinema nacional é gigante. Filmes, documentários, curtas e animações têm um poder especial na nossa vida: despertar emoções. A Itaú Cultural Play, a nova plataforma de streaming de cinema nacional, reúne em um único lugar um Brasil inteiro de produções audiovisuais para te emocionar. Prepare-se para rir, chorar, se apaixonar, descobrir novos universos e outras culturas. Vibrar, cantar, torcer e se entregar. Títulos de todos os estados do país foram cuidadosamente escolhidos por um time de especialistas em cinema e cultura brasileiras para te inspirar nessa jornada. Todos eles estão disponíveis gratuitamente agora. Sinta, se emocione e se entregue a Itaú Cultural Play. Cadastre-se gratuitamente em itauculturalplay.com.br. Esse universo que eu criei, ele é um universo muito futuro, onde os corpos transvestigêneros e os corpos indígenas, pretos, eles são uma só família e eles não necessitam a questão de usar roupas, pela questão de não sexualizar os corpos, pela questão da não violência aos corpos, e sobre uma grande família, né? Uma grande família evoluída, sobre a natureza, sobre pensamentos, sobre tudo, assim. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso
de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nzingas, Ngambelas e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui na Balada Literária, esse momento tão bonito que Marcelino Freire nos proporciona e uma equipe tão bacana ao redor dele. E dentro da Balada Literária, Marcelino não deixa de lembrar desse grande ser humano chamado Paulo Freire, o educador pernambucano que transformou a educação no Brasil e no mundo, né? Eu recentemente me pus a ler alguns textos lá da ONU. Eu estava vendo que a ONU está preocupada com medir o índice de desenvolvimento humano, ou seja, a ideia de que o ser humano está no centro, né? Mas ao longo dos anos, a ONU mediu o desenvolvimento humano com base na renda. E daí falavam da educação, sim, lá desde os anos 70 chegaram à conclusão de que investimento em educação é importante. Nossa, olha que bacana, né? Paulo Freire cansou de nos colocar essa ideia, mas não qualquer educação, né? A ideia da ONU era medir o impacto da educação na sociedade por meio da renda, ou seja, mais educação afeta a renda. Muito bom, ninguém é contra isso. Só que tem um detalhe, a renda é muito pouco para medir o papel libertador da educação freiriana, não é? Apenas a renda é muito pouco para medir o que a educação permite para o ser humano como liberdade de escolher, liberdade de amar, liberdade de viver da maneira que deseja. Essa visão teve tão forte na ideia de Paulo Freire, não é? A pedagogia do oprimido, a pedagogia voltada para a liberdade, que me faz lembrar também outros grandes nomes, como Augusto Boal, no Teatro do Oprimido. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a ideia de dar voz ao indivíduo, dar voz ao indivíduo. E essa ideia freiriana, ela nos leva muito a uma visão de educação que não é uma visão que vai numa direção só, é uma visão que vai e volta. O educador é um transformador e, ao mesmo tempo que ele transforma, ele é transformado. Educação é troca, educação é carinho, educação é contato, não é? E aí eu continuei a ler os documentos da ONU e agora em 2020 a ONU publica o que eles chamam ali do Relatório de Desenvolvimento Humano. E aí eu me dei conta de que eles estão chegando cada vez mais perto de Paulo Freire, não mais com aquela ideia que eu vou dizer já antiga, de que mais educação, mais renda. Renda é importante. Mas o pessoal agora, em 2020, o relatório da ONU fala assim, olha, a ideia de desenvolvimento humano, eles estão chamando o antropoceno, o período onde o ser humano está no centro, não é? É muito mais do que renda, é expandir o desenvolvimento humano, significa aliviar as pressões sobre o planeta, dar a liberdade dos indivíduos de serem aquilo que eles desejam ser, viver como desejam viver, liberdade de escolher, liberdade de amar, liberdade de viver. Eu falei, puxa vida, não era sem tempo, não é? Antes tarde, mas chegaram mais pertinho
das ideias de Paulo Freire. Paulo Freire, batendo firme na ideia da educação pela troca, pelo diálogo, nunca uma educação unidirecional, não é? Nos traz essa visão libertadora. Então é com grande carinho que meu nome é Décio Zilberstein, sou escritor e sou professor. E, portanto, toda a ideia freiriana tem que ser fundamental para pessoas como eu, que dediquei a vida ao tema da educação. Eu vou ler a última frase da Pedagogia do Oprimido, porque eu entendo que ela nos diz alguma coisa. Se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Portanto, nesse momento, eu quero primeiro dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar com o Marcelino na balada. Parabéns, Balada Literária, que abre uma sala Paulo Freire para que a gente celebre continuamente as ideias desse ser humano transformador. Eu quero passar agora para o poeta Emerson Alcalde, que vai nos falar mais sobre esse tema tão transformador na forma da sua poesia. E vamos para a sala Paulo Freire celebrar os 100 anos desse grande ser humano. Um abraço carinhoso a todos da Balada Literária. Tamo juntos nessa. Regulus padeceu desde menino, nasceu pobre e rico de esperança. Desenhou seus castelos na lembrança, no cultivo das pérolas pro destino. Caminhou feito um velho beduíno, poetou com as vértebras do camelo. É preciso virtude para tê-lo preservado no fundo da memória. O país se orgulha da história imortal deste grande brasileiro. O país se orgulha da história imortal deste grande brasileiro. Regulus, 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 Para um projeto político, pedagógico, progressista, primeiro eu pego palavras próximas. Poesia, quando queremos cota, questiona, quá, quá, quá. Realizamos rebelião, resistindo o retrocesso reacionário. Saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas travam trabalho, temos testemunhado. Tratamento tolerante transformam todes, unir uns utópicos urgentemente, ultrapassando um são ufanista, utilizando unidade universal, veredando via breborragia, vendo violência, vitimando vocês, vivas, vastas, valentes. Xenofóbicos xingam xirogravuras, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando zeppelin, zelando zoom. Alfabetizar amorosamente alcança amadurecimento. Aprendiz acolhido, atingindo assunção, assumindo autonomia. Beabá bancário, basta, burocratização baronesa, botando baderna, bradando bando bolivariano, competências curriculares, consultando comunidades, participando, construindo conhecimentos críticos com curiosidade, docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente dos direitos disponíveis. Emocionante. Escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética. Ética é estética. Formadoras, formadores freirianos, falas fundamentais. Formulações fatalistas fenece, fórmulas farisaicas. Gestão genocida gera grupos gentrificados. Greves, guardas, gás, golpes, gol! Humanos históricos habitando holisticamente, havendo humildade, habilidades híbridas humanizarão. Indago,
Impeachment. E não existe ideologia? Justiça, jogral, jeitinho, jovens juntos lendo letreiros, lugares, leva a levantes, latinos, linguagem lírica, liberta, lapida, memorização, método mecanicista, maligno. Melhoraram o magistério, mas ministérios malvados mercantilizaram. Neoliberais negam o nivelamento nacional, não noticiam neutramente, negligencia nossas narrativas. Obstruiremos obstáculos obscuros, ofuscando o ódio. Opressores, omissos, ordenamos, ouçam os oprimidos. Do P ao O, através da metodologia de Paulo Freire, construiremos um mundo melhor. Regras padeceu desde menino, nasceu pobre e rico de esperança. Desenhou seus castelos na lembrança, no cultivo das pérolas pro destino. Caminho feito velho. Oi pessoal, eu sou a Júlia do Rico, indígena da nação Macuxi do Brasil, e eu vou apresentar o professor Emil Quemé. O professor Emil Quemé é também conhecido como Emílio Del Valle Escalante, e ele é Maia Quiché, um povo que se localiza no estado-nação da Guatemala. Ele é membro do coletivo anticolonial Maia Ishbi Alam Kiej Junapju Unak, e professor sênior da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. Em janeiro de 2020, ele recebeu o Prêmio Casa das Américas pelo livro Le Maya Quatzit, Nuestra Literatura Maya, Poética da Resistência e Emancipação de Ixmuleu, Guatemala. Ele também escreveu Nacionalismos Maias e Desafios Pós-Coloniais na Guatemala, foi publicado pela Flaxo em 2008, e editou Teorizando as Literaturas Indígenas Contemporâneas, publicado em 2011. E ainda Ucucs Kaj Ucucs Uleu, Antologia da Poesia Maia Guatemalteca Contemporânea, em 2010. Além disso, publicou inúmeros artigos sobre os direitos indígenas em diversas revistas nacionais e internacionais, e tem feito uma parceria com a gente aqui no Brasil, falando de literatura indígena em toda a Biayala. A Biayala é como nós indígenas chamamos as conhecidas Três Américas, do Sul, do Norte e Central, reivindicando uma ancestralidade e uma memória indígena para esses territórios. Eu espero que vocês aproveitem a fala do professor e se emocionem tanto quanto tenho certeza que vou me emocionar. Um abraço. Spekich Nan, Spekich Tat, Spekich Iwanochel, Lenubi Are Emil Quemé, Inach Kichemaya Winak, Papashilka Yala Inalashinak Wi Inach Pamusmus, Shukuhe Inach Shelachuch Noch, Inko Waraliwuk, Chuwechpekeh, Chuwechpesaak, Chuyaikle, Nukaslemachim, Nupinem, Kinkamowah, Kamul Oshmul, Chechri Ukushkah, Ri Ukush Uleu, Rumalchi, Uyambe, Inkowaral. Lo que acaban de escuchar es el idioma maya quiché, que es uno de 31 idiomas mayas en la región de Mesoamérica, y es mi idioma ancestral. Y lo que acabo de decir es, bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Emil Quemé. Yo soy del pueblo maya quiché y mi ombligo está enterrado en un lugar que se llama Momostenango y también en Quetzaltenango, en Guatemala. Y estoy muy contento de estar acá con ustedes.
Agradezco también al corazón del cielo y el corazón de la tierra por darnos la oportunidad de tener este espacio. Y bueno, agradezco eso entonces. Eso fue lo que acabo de expresar. Quiero también agradecer a Yuli y los organizadores de este evento por su invitación a compartir mi trabajo. Y también quiero aprovechar y reconocer el territorio ancestral del cual estoy hablando. Es el territorio ancestral de los pueblos Eno y Occanechi. Y como una persona migrante del pueblo Maya Quiché que ahora vive en Estados Unidos, yo agradezco a las generaciones de personas que han cuidado estos territorios por miles de años. Muy bien, entonces mi presentación hoy día se llama Descolonizar el mundo indígena desde Abya Yala. ¿Ya? Y comienzo con una frase del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un pueblo maya que está luchando por sus derechos territoriales en lo que hoy es el sur de México. Y la frase dice: no necesitamos permiso para ser libres. ¿Ya? Y bueno, entonces, para empezar, una serie de preguntas. ¿Qué significa pensar el mundo desde la pluralidad de nuestras experiencias indígenas? ¿Qué significa pensar desde los más de 1000 idiomas que se hablan hoy día en nuestro hemisferio, en Abya Yala o las Américas? ¿No? La pensadora del pueblo maorí, Linda Tuhiwai Smith, quien es del pueblo Aotearoa o Nueva Zelanda, indica que en el siglo XXI una nueva agenda de activismo indígena se extiende más allá de las aspiraciones descolonizadoras de una comunidad o un pueblo indígena en particular y se orienta hacia el desarrollo de alianzas, estrategias indígenas a nivel global. ¿Ya? Entonces, estamos en un momento crucial. Estamos en un momento en donde necesitamos compartir nuestras experiencias a modo de aprender y crear puentes entre nosotros mismos como pueblos originarios. Exponer nuestras semejanzas y diferencias en términos de idiomas, culturas, ideologías y políticas. Nuestras historias y nuestras luchas están siendo más visibles, dándonos oportunidades para desarrollar alianzas y agendas emancipadoras contra quienes se empeñan en negar nuestra existencia y nuestras demandas políticas. ¿Ya? Entonces, la pregunta central: ¿qué significa pensar el mundo o la descolonización desde Abya Yala? ¿No? Entonces, para empezar, para las personas que no conozcan el concepto de Abya Yala, el concepto de Abya Yala significa tierra en plena madurez o territorio salvado en el idioma guna. Es el nombre que la población guna emplea para referirse a las Américas, ¿no? El pueblo guna, su territorio ancestral está ubicado en la región caribeña, en lo que hoy es Panamá, ¿no? Y para el pueblo guna, Abya Yala es también el verdadero nombre de este hemisferio. El concepto de Abya Yala llegó a tener una popularidad continental gracias al líder aymara Takir Mamani, quien es uno de los fundadores del movimiento indígena Tupac Katari en Bolivia. Él oyó de unos conflictos entre el pueblo guna contra unas empresas turísticas y se reunió con los Sailas o las autoridades ancestrales gunas. Y ahí le dijeron, bueno, todo el mundo emplea el nombre de América o Latinoamérica para referirse a nuestro territorio, pero el verdadero nombre lo poseemos nosotros, el pueblo guna, y ese verdadero nombre es Abya Yala. Y lo que queremos que hagas, le dijeron las autoridades guna a Takir Mamani,
es que compartas este mensaje con otras personas indígenas, con organizaciones, para que empecemos a usar el término de Abya Yala, que es el verdadero nombre de las Américas, ¿no? En el año de 1975, Takir Mamani participó en una conferencia internacional de pueblos indígenas en Port Albertini, la Columbia Británica, en Canadá. Y en ese entonces, él dijo, le pidió a todos los participantes de varias naciones indígenas que empezáramos a usar el nombre de Abya Yala en lugar de América o Latinoamérica. Y entonces la justificación que ofreció Takir Mamani fue de reconocer, porque él dijo reconocer y colocar nombres extranjeros a nuestras villas o ciudades y continentes equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de los invasores europeos y sus herederos. ¿Ya? A partir de entonces, a finales de esos años, muchas personas indígenas, organizaciones, activistas, empezaron a emplear el nombre de Abya Yala, ¿no? Y sugiriendo, acogiendo la sugerencia de Takir Mamani y del pueblo Guna, ¿no? Y lo importante de emplear este término es que también nos hace pensar en cómo interrumpir las narrativas dominantes, especialmente las divisiones territoriales que se nos han impuesto en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestros territorios ancestrales. Es decir, si miramos un mapa de los años 1600, ¿no? Vemos cómo los territorios fueron divididos por los portugueses, después los españoles, los portugueses, después los británicos, los franceses, ¿no? Y es acá donde tenemos un ejemplo de cómo fue dividido ese mapa. Y después, con las independencias de los Estados-nación modernos, obtenemos una nueva serie de divisiones creadas por los descendientes de los europeos. Es así como ahora tenemos lo que hoy es Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? La región caribeña en Cuba, las divisiones territoriales entre lo que es Haití y la República Dominicana, ¿no? Entonces, Abya Yala nos permite cuestionar, ¿no? Cuestionar e interrogar esas divisiones territoriales que nos heredaron los colonizadores y sus descendientes europeos. Quiero entonces ahora pensar en esa categoría de Abya Yala y relacionarla, ¿no? con nuestras luchas políticas hoy día, ¿no? Luchas políticas que iniciaron hace más de 500 años y que siguen hoy día, ¿no? Y también hablar de cómo la literatura y las artes, las literaturas indígenas y las artes indígenas nos ayudan también a pensar en quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y una idea que me parece fundamental explorar es la que propone mi compatriota, mi hermano quiché, Humberto Acabal, quien es del mismo pueblo de que yo provengo. Humberto Acabal escribió un poema que se llama Camino al revés. Lo escribió en quiché y lo escribió en español. El poema en quiché dice Tzolk min be, o kurika, kin tzolk omich rinu be, sha hewa, kinatisach hun hasach, wetashata nutukel kin bin chonuwech, kin kiwin nekuri kin bich chawejari, riu cholach, ri sachipal jolom. Y se traduce de vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo para adelante, te podría contar cómo es el olvido. Este poema me parece fundamental para pensar en lo que son las literaturas indígenas y el gran proyecto que tenemos para soñar nuestro presente y nuestro futuro, para imaginar ese futuro en base a recurrir a nuestro pasado, recuperar nuestros conocimientos ancestrales, desenterrarlos para guiar nuestros caminos al futuro.
Y como vemos, ¿no? Hay muchos escritores indígenas, hay toda una serie de obras que han surgido, ¿no? Y que han surgido y que nos están guiando el camino para dignificar nuestros orígenes ancestrales, nuestras luchas y para hacernos sentirnos orgullosos de quienes somos, ¿ya? Entonces, quería, por ejemplo, aludir a la obra de la primera novela mapuche, ¿no? Escrita por Ruth Mariela Fuentealba Millaguir, una obra que se llama Cherrufé. Es una bella obra, ¿no? Que se trata de una generación, la historia de 3 mujeres mapuches, ¿no? Una abuela, una madre y una hija. Y la hija se llama Charito, que es el personaje central de la novela. Y Charito entonces crece en la ciudad con su madre y los fines de semana acude a visitar a sus abuelos. Sus abuelos están preocupados de que Charito, al crecer en la ciudad, no va a sentirse o no va a dignificar su identidad mapuche. Entonces ellos le empiezan a dar lecciones de lo que significa ser mapuche, de dónde proviene, de las luchas ancestrales, dónde está enterrado su ombligo, etcétera, ¿no? Y un fin de semana, cuando Charito llega a visitar a sus abuelos, ellos le dan la bienvenida con una ceremonia ancestral, ¿no? En una ceremonia ancestral en donde se sienta toda la familia y están rodeados por fuego, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a generar una ceremonia con oraciones y a invocar a los ancestros. Y en cierto momento, ¿no? Llegan los antepasados de Charito, ¿no? Y el momento clave es cuando llegan todos y se reúnen y Charito los ve, ¿no? Y dice, y los antepasados le dicen, nosotros somos tus antepasados. Y entonces dice la autora, ¿no? La narradora dice, elevando las manos al cielo, se fueron transformando en pequeñas bolas de fuego. Y uno a uno fue elevando por el aire, como llevadas por el viento, quien ni siquiera se sentía en aquellos instantes. Como llama, cada ser, cada bola de fuego, se impregnó en mi pecho, ¿no? Y entonces en ese momento, Charito, ¿no? Entiende sus orígenes ancestrales, entiende ese caminar hacia atrás del cual habla Humberto Acabal, ¿no? Y es un momento especial porque es a partir de ahí donde Charito, el personaje central de Cherrufé, se siente orgullosa, ¿no? de ese pasado ancestral y se identifica como una mujer mapuche, ¿no? Después también tenemos la obra de Julie Dorrico, ¿no? Quien es macuxí, y ella escribe esta obra poética, Yo soy macuxí y otras historias, un libro excepcional, y es también como una travesía, ¿no? De la voz poética en su territorio ancestral, reuniéndose con sus antepasados, invocando la figura de Macunaíma, reuniéndose con sus abuelos para escuchar las historias. Y cada historia, cada cuento, y también obras de otros autores indígenas, y cada historia que le sirve es como un depósito que ella está recuperando, ¿no? Conocimiento que ella está recuperando, incorporando para su ser y poder dignificar su identidad indígena, ¿no? Y hay un momento clave, ¿no? Cuando ella está hablando con su abuelo. Y ella, y la voz poética dice, mi lucha es para honrar la lucha de mi abuelo. Todos los días, incansablemente y para siempre, ¿no? Y también en el libro de Julie, lo lindo es que también invoca todas estas luchas del pasado y del presente, ¿no? Pero también es un libro que busca centralizar la experiencia de los pueblos originarios, la cual ha sido silenciada por el registro dominante, por las instituciones dominantes, por las escuelas, por los medios de comunicación, en todas partes, no existimos, ¿no? Pero hay un momento en donde la voz poética en este libro dice, ¿no?
cartas, diarios, textos oficiales, ¿no? Los libros, todos ellos cuentan nuestra historia. Estamos en las líneas invisibles, dice, en las sombras de las hojas, en los silencios de cada párrafo, ¿no? Esos versos me parecen tan poderosos, ¿no? Porque buscan centralizar esa presencia que siempre ha estado ahí, pero que nos hacen invisibles, ¿no? Y es por eso entonces que estas literaturas indígenas nos ayudan a desenterrar ese pasado, para encontrar ese conocimiento que nos sirve, ¿no? Para dignificar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Lo que sugiere Humberto Acabal, caminar para atrás, pero con el propósito de mirar hacia el futuro también, ¿no? Y entonces lo que llama la atención también en estas obras indígenas, algo que es sumamente recurrente en la mayoría de obras literarias indígenas, es la referencia al territorio, ¿no? Y quiero ahora tener un apartado para discutir esa importancia, la importancia del territorio para nosotros, ¿no? Porque es lo que centraliza todas las discusiones, nuestras luchas por la existencia, nuestras tensiones contra los colonos europeos y contra las instituciones dominantes, ¿no? Puesto que el principal motivo para justificar las colonizaciones de los pueblos originarios es el acceso al territorio y los bienes naturales por parte de los colonos europeos y sus descendientes blancos y criollos mestizos, ¿no? De ahí que para nosotros los indígenas seamos un problema que debe ser resuelto a través de la eliminación física, a través del genocidio, el reemplazo por otros colonos, la asimilación, o sea, a través del mestizaje o el conteo sanguíneo, o la cooptación al sistema dominante para que nosotros internalicemos lógicas eurocéntricas basadas en un entendimiento del territorio como una mercancía a ser explotada. O sea, se está tratando de separarnos, ¿no?, de esos conocimientos ancestrales que nos conectan al territorio. Para los pueblos originarios, sin embargo, la tierra ancestral y los bienes naturales tienen otra clase de significaciones asociadas a aspectos espirituales y culturales particulares. Una extracción de recursos sin necesariamente considerarlos como una mercancía a ser explotada económicamente, ¿no? Como lo dije en mi introducción, ¿no? Lo que hicieron mis padres y mis abuelos cuando yo nací fue tomar el ombligo, ¿no?, la placenta del ombligo, y la enterraron en el lugar donde yo nací. Es la manera, entonces, de marcar esa relación profunda, ¿no?, de mi ser con mi tierra ancestral, ¿no? O sea, yo sé de dónde vengo, yo sé dónde está enterrado mi ombligo, ¿no? Entonces, esa es una conexión especial, espiritual, que llevo siempre, ¿no? Y bueno, y que marca una relación especial entre mi ser como persona indígena con mi territorio, ¿no?, con mi tierra ancestral. Y hay una película que se llama La Tierra de los Hombres Rojos, o Birdwatchers en inglés. Y hay una escena particular en esta película que es dirigida por Marco Beckis. Hay una escena particular entre un sector indígena y un terrateniente, ¿no?, que marcan, que definen perfectamente, ¿no?, de lo que se tratan esas relaciones y esas tensiones entre nosotros como pueblos indígenas y los colonizadores. Y es algo que estamos viendo hoy día todavía, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer ahora es primero mostrarles un pequeño video de 2 minutos de esta película, ¿no?, porque me parece que retrata muy bien lo que está pasando también hoy día y lo que ha pasado desde la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, primero, antes de mostrar el video, quiero dar un pequeño resumen, ¿no?, de la película. Esta película, Los Hombres Rojos, o La Tierra de los Hombres Rojos, o Birdwatchers,
trata de las luchas del pueblo guaraní Kaiowá en Brasil por recuperar sus territorios ancestrales contra los colonos que han usurpado sus tierras. En la película, los guaraní Kaiowá han sido forzados a sobrevivir en reservas asignadas por el gobierno dominante, ¿ya? Pero en esas reservas, ellos ahora carecen de alimentos, ya no pueden sobrevivir más, ¿no? La desesperación de ya no querer vivir en las reservas del gobierno los lleva entonces a tomar la decisión de regresar a su reserva y retornar a lo que ellos llaman Tecowá, o la tierra natal, el lugar donde están enterrados sus ancestros, ¿no? El territorio, sin embargo, es ahora ocupado por un terrateniente que se llama Moreiras, quien ha transformado el lugar en propiedad privada, ¿no? Entonces, este terrateniente Moreiras está explotando la tierra, ¿no? Y vendiendo los bienes naturales para poder hacerse rico, ¿no? Y entonces los indígenas, quienes son liderados por el cacique principal que se llama Nadio, deciden invadir nuevamente el territorio, sacan a los guardias que están cuidando la tierra de Moreiras y entonces recuperan su Tecowá. Entonces quiero mostrar ahora la secuencia fílmica, ¿no? De lo que sucede después, cuando los indígenas recuperan su tierra y ahora hay una confrontación con el terrateniente Moreiras, ¿no? Entonces, si podemos ahora mostrar ese video, ese pequeño video de como de 2 minutos. Sai! Sai fora! Vai, corre! Go,
A terra está em litígio lá em Brasília e é a justiça que vai resolver agora o problema. Enquanto isso, Nádio, é bom você não deixar o teu pessoal entrar nas outras plantações e principalmente na sede. O Moreira vai segurar o pessoal dele e não deixar entrar na área ocupada. Se acontecer alguma bobagem, eu vou ter que colocar o efetivo da Polícia Federal na parada. Eu não quero ver a justiça desrespeitada, ok? O senhor me desculpe. Todo respeito, procurador. Mas eu não sei como é que o senhor pode falar de justiça. Vendo aí essa terra invadida, uma terra legal, legalmente titulada em cartório. Mas não precisa de quatiar que você fala título, não conheço, não entendo, nem interessa também. Porque nós estamos aqui, a terra é nossa. Não temos mais mato, não temos mais outras coisas para nós sobreviver, e nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui. Essa terra aqui, o meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. São 3 gerações. Eu nasci aqui. A minha filha foi criada aqui. Eu trabalho nessa terra de sol a sol para fazer disso aqui um lugar produtivo. Eu planto comida para as pessoas comerem. Vocês ficam aqui até o Moreira sair. Atenção, VTR-147, Central pede apoio. VTR-147, deslocar-se para a área central, Avenida Marcelino Pires. Muy bien. Entonces, luego de mostrar como podemos ver en esta escena, ¿no? Esta escena alegoriza toda una serie de tensiones pasadas y presentes entre los pueblos originarios y los colonos respecto a ideas de la propiedad privada, eficiencia, productividad, la soberanía, fronteras geopolíticas, historia y comunidad. Todo esto se da en esa escena, ¿verdad? Como podemos ver, la postura de Moreiras es una que se asocia directamente con la concepción europea de propiedad privada. Es decir, para Moreiras la tierra es una mercancía a ser dominada y explotada para generar capital y riqueza. Él dice, por 3 generaciones, yo y mi familia hemos trabajado y cosechado arduamente la tierra para que se beneficie la gente, ¿no? Estas ideas son también intrínsecas a la idea de la modernidad adherida por los colonos europeos. Y a su vez sugiere que los indígenas no hemos aprovechado ni explotado los bienes naturales ofrecidos por nuestros territorios ancestrales, ¿no? Lo que supuestamente nos condena al atraso, a la pobreza, dentro de un modelo económico establecido por la colonización. ¿Ya? De ahí que mucha gente diga, bueno, los indígenas no están aprovechando esa tierra, ¿no? Por eso están muy pobres, no son muy inteligentes, no somos inteligentes, entonces crean todos estos estereotipos, ¿no? Y como vemos, ¿no? Nadie interrumpe la narrativa dominante que representa Moreiras y desafiando sus concepciones legales, económicas y culturales y geopolíticas, ¿no? Como vemos, nadie se come la tierra, ¿no? Y esto no solamente ilustra una relación orgánica entre indígenas y el territorio ancestral. Es decir, los indígenas somos la tierra misma, ¿no? Como les decía, plantar el ombligo en la tierra, ¿no? Esa conexión, somos parte del territorio, somos la tierra en sí, ¿no?
Eso también representa una actitud de respeto y responsabilidad que reconoce la tierra como un ser que nos ofrece sustento, ¿no? El hecho de comerse la tierra es también sugerir de que la tierra es la que nos da vida, ¿no? Porque sin producir verduras o frutas, entonces sin eso no podemos vivir, ¿no? Entonces la tierra es el sustento de nuestra existencia, ¿no? Eso es lo que está sugiriendo Nadio también con esta escena, ¿no? Y desde esta perspectiva, la tierra no es una mercancía a ser explotada, sino más bien parte esencial de la supervivencia y extensión histórica del ser indígena y por ende de todo ser humano, ¿no? La acción de Nadio indica pues una presencia milenaria que va mucho más allá de 60 o 70 años de historia colonial. Nosotros hemos estado en estos territorios por miles de años, ¿no? Y cada uno, ¿no? O sea, si hablamos con los Guaraní Kayowá, con los Maya Quiché, los Mexica, el pueblo náhuatl o Mohawk, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una historia que va más allá de 500 años, ¿no? Nuestros orígenes son milenarios. Y nosotros hemos estado y sobrevivido en Abya Yala mucho antes que la imposición de Estado-nación modernos, como el brasileiro, el mexicano, estadounidense, y mucho antes de 1492. Entonces, Nadio bien sabe que la colonización se caracteriza por fraude, abuso, violencia y despojos. Esta experiencia ha fracturado la posibilidad de desarrollo autónomo, obligándonos a sobrevivir en reservas o refugiados o ser migrantes ilegales en nuestros propios territorios ancestrales. Y vivimos bajo condiciones sumamente indignantes, ¿no? No tenemos nada, nos han quitado, nos han despojado de todo, ¿no? Y por defender lo poco que tenemos nos siguen matando, ¿no? Esto entonces nos ha obligado a transgredir territorios de forma ilegal, los territorios impuestos sobre nuestros cuerpos y territorios ancestrales. Y la transgresión de los Guaraní Kayowá a las tierras privatizadas por Moreiras invoca pues toda esta historia de desplazamientos forzados, ¿no? Desplazamiento forzado a Estados Unidos, a otras naciones, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Y como lo vemos también en Estados Unidos, con todas estas caravanas de migrantes que van y están tratando de entrar a Estados Unidos, que ha provocado muchas muertes, y que nos hace ilegales en esos territorios ancestrales, ¿ya? Entonces, la película Los Hombres Rojos y el retorno al Tecoá, por parte de los Guaraní Kayowá, representa no solo ese desafío directo al colonialismo, sino también a nuestro pleno deseo y derecho para restaurar nuestra soberanía perdida a través de violentas políticas de despojo colonial, ¿no? La acción de los Guaraní Kayowá sugiere también que somos los indígenas quienes debemos determinar cómo ese territorio debe ser maniobrado y empleado a modo de asegurar nuestra continuidad, nuestra propia supervivencia para un futuro soberano, ¿no? Y también vale subrayar aquí, ¿no?, que lo que estamos viendo, claro, es una película supuestamente ficcional, pero el personaje central, el actor de Nadio, el actor que se come la tierra, quien se llama Kunumi Tapenderi, alias Ambrosio Vidaja, de hecho, él era un líder por los derechos del territorio del pueblo Guaraní Kayowá. Él fue asesinado, ¿no?, en la vida real. Entonces, lo que estamos viendo en la película es ficcional, pero está contando una historia real, algo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Porque estamos todavía peleando contra colonos que están despojando nuestros territorios, que están cortando nuestros árboles, que están contaminando nuestros ríos, que están extrayendo los bienes naturales de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, estamos hablando
de una película ficcional, pero estamos hablando de nuestro presente, de las luchas del presente. Son luchas que están ocurriendo en este momento en Standing Rock, en Dakota del Norte. Están ocurriendo en lo que hoy es Canadá con el movimiento Inactivo No Más o Idle No More. Está ocurriendo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Está ocurriendo con los defensores del territorio en la Amazonía en Brasil. Y bueno, todo esto pues nos lleva a la conclusión de que la idea de modernidad, la idea de la ciudadanía dominante, ¿no? Es la historia de los colonizadores. La historia de los colonizadores y cómo los colonizadores y sus descendientes se han enriquecido y han generado privilegios económicos, culturales, políticos en base a nuestra colonización, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, ¿no? Siempre decimos de que estamos viviendo en los territorios ancestrales, en tierras robadas, ¿no? Tierras robadas por los colonizadores y sus descendientes, ¿no? La historia de la modernidad, entonces, es la historia de esa violencia colonial contra los pueblos originarios. Europa y los estados-nación modernos en las Américas se han fundado e instituido en base a genocidios masivos y la destrucción constante de nuestros pueblos, ¿no? Y estas tensiones nos llevan a definir nuestras luchas descolonizadoras como una contienda contra poderes europeos o europeizados y por la restitución de nuestras soberanías territoriales y todos aquellos elementos de nuestras vidas indígenas que el colonialismo externo e interno hasta hoy día nos ha negado. Y vuelvo acá entonces, ¿no?, a las literaturas indígenas, la importancia que tienen las historias contadas por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo esas historias sobre cómo están diagnosticando cada una de ellas esa experiencia colonial? Pero a la vez, ¿no?, el caminar hacia atrás, como sugiere Humberto Acabal, es un caminar hacia el futuro, ¿no? Nuestro futuro depende de que nosotros desenterremos esos conocimientos ancestrales, compartirlos con nosotros mismos, ¿no?, más allá de las fronteras impuestas sobre nuestros cuerpos y nuestras tierras, ¿no? Y de esa manera poder generar diálogos que nos ayuden a caminar juntos. Esta es una supervivencia que no solo tiene que ver con el pueblo guaraní Kiowa, que no tiene que ver con el pueblo maya quiché o el pueblo maya quechí en este momento, o los pueblos mohawk. Es una lucha común, es una lucha que estamos peleando juntos, ¿no? Las literaturas indígenas entonces nos invitan a pensar en cómo podemos ir más allá de esas fronteras coloniales y poder generar diálogos para poder trabajar juntos en ese proceso. Y para mí, que la idea de Abya Yala, ¿no?, la idea de Abya Yala es la que representa esa esperanza. Abya Yala y no las Américas, ¿no? La idea de Abya Yala, porque, como les dije, ¿no?, la idea de Abya Yala interroga las narrativas dominantes de América Latina o las Américas, o también ideas de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, yo no me considero guatemalteco, precisamente porque el Estado guatemalteco es el principal agresor de mi pueblo, ¿no? Tampoco me considero hispano, tampoco me considero latino, ¿no? Soy una persona indígena maya quiché, ¿no? Esas categorías son coloniales, ¿no? Y acá quiero compartir nada más el trabajo del grupo Nicantlaca en California, quienes han desarrollado una campaña publicitaria en donde han difundido videos y pósters donde dicen nosotros somos pueblos indígenas, no somos hispanos o latinos, no somos ilegales en nuestro continente y tenemos el pleno derecho de migrar para cualquier parte de nuestro continente, ¿no? Y también quiero llamar la atención al trabajo de un cartógrafo que se llama Aaron Carapela, y él ha producido un mapa de Abya Yala, de toda Abya Yala, del norte a sur,
y ha recuperado más de 3.000 nombres ancestrales indígenas, ¿no? Imagínense. Entonces, estas son las formas en que nosotros estamos desenterrando ese pasado ancestral para afirmarlo en el presente, para interrumpir las narrativas dominantes, ¿no? Y ese es el mapa que él ha realizado, ¿no? Él ha viajado por todos esos países, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenemos que repensar esa cartografía de Abya Yala, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo en Mesoamérica es el territorio del Mayab o Anahuac. Acá en este mapa, entonces, es el mapa del territorio maya, también Tahuantinsuyu, lo que es Pindorama y la isla Tortuga, el Guaymapu en lo que hoy es Chile y Argentina, y está también la nación Guajira o la nación Wayuu en el territorio ancestral de la Guajira. Entonces, estas son las formas en que estamos recuperando esos imaginarios ancestrales, poniéndolos en el presente para empezar a generar respuestas que nos sirvan para seguir caminando hacia un pasado que es también presente y futuro, como lo sugiere Humberto Acabal. Sibalach Malteosh. Muchas gracias. Obrigado.